Y hoy tenemos el hambre que está pasando. El postre de la tarde, y es el escándalo en un hospital infantil, donde el director revela que niñas de 14 años son violadas por familiares y novios. A mí me choca esa parte, porque ¿qué muchacho de 14 años tiene capacidad de estar teniendo novio públicamente? Pero perdón, descubrió el agua en polvo. Porque ven acá, pero ya hemos hablado de esos casos aquí en este programa. En los barrios es un pan nuestro de cada día. Te voy a leer la información para que tú y yo debatamos en esa connotación el tema, y es que la doctora Mabel Jones, directora del hospital Robert Reid Cabral, alerta sobre ola de abusos a menores. Los agresores son sus propios padres y parejas. Hay cifras aterradoras, Gerson, que te voy a dar ahora mismo, y es que niñas entre 14 y 15 años son violadas por familiares cercanos, dígase tíos, padrastros o primos. Novios adolescentes las golpean y las humillan. El maltrato psicológico es la antesala de las violaciones. El hospital, ya mencionado, Robert Reid Cabral, en alerta máxima, usando protocolos activados con la Fiscalía y con ANI, pero los casos no paran. ¿Dónde están los padres? Jones revela, muchas madres encubren a los agresores por miedo o cierta dependencia económica. Denuncia obligatoria. El hospital retiene a las víctimas o las traslada al CONANI si el peligro persiste en su hogar. El crimen en silencio, donde el 70% de los abusos nunca se denuncian por amenazas o vergüenza. Y el dato clave de esta información es que el hospital Robert Reid Cabral es el último refugio de menores abusados. Si allí llegan es porque ya su familia falló o las traicionó. A mí me da mucha pena, yo como mujer, ver situaciones como estas, donde más allá de la violencia física, que es violencia, también se hable de violencia sexual, mucho más, cuando se involucra a familiares cercanos, y no precisamente porque sean violentadas sexualmente por familiares o cercanos, porque es lo regular, ya es lo que sucede. Pero me apena saber que hayan familias que se presten para encubrir a estos abusadores y delincuentes por un tema económico. Mira, primero te voy a decir algo, Yoringri. Yo tengo una sobrina, ya es una mujer graduada de la universidad y adulta, independiente, derecha, y yo creo que esa niña se sentó en mi pierna una sola vez con meses de edad para una foto. Nunca he permitido esos intercambios como permiten muchos padres, porque los primeros agresores son los padres, porque estas niñas, inclusive por miedo, no se atreven a referirse al tema con sus padres. Cuando se trata de tíos y cuando se trata de novios o familiares cercanos, que por lo regular es así. O primos. O por lo regular es así. Y tú sabes que también me apena mucho cuando son padrastros, que pasa tanto, y es esa figura que tiene que ser el relevo o sustitución o el balance, porque a veces es un balance porque tu papá es presente, pero tú tienes esa figura paterna, y te estoy hablando desde mi experiencia, porque yo tuve un papá que no me engendró. Padrastro. Exacto, pero para mí ese hombre fue mi papá. A mí me indigna mucho este tema y yo imaginarme que una persona que se sienta como yo me sentí de bien con él, o sea, mi papá, que la persona que está presta a cuidarte, tú imaginarte que a alguien esa figura puede fallarle y abusar de él, pero más aún cuando es en casos como tú mencionas, Gerson, que el primo, que el tío, que el abuelo, porque también se da, abusa de estas jovencitas y a veces hasta de los chicos, de los varoncitos, porque es violencia en cualquiera de los géneros. Lo que pasa es que se habla más de cuando es a las niñas. La familia lo encubre. Porque imagínate, es de la familia y sería una vergüenza que se sepa que no le dicen en vez de investigar, le dicen mentirosa. Sí, pero cuando y la culpan a ella, es que tú.
Cuando se usa ese recurso muchas veces es porque ellos saben de verdad que sí ha pasado o que pasa la situación y prefieren hacerse de la vista gorda antes que enfrentarlo como familia y declarar que tienen un delincuente ahí adentro. Es correcto. Mira, y donde sucede esto con una persona, para que puedas tú dar tu opinión, Omar, cuando sucede con una persona, en esa familia abusan de más de uno. Ya han habido otras víctimas. Pero eso cuando pasa así, de que es, ejemplo, un padrastro o un tío cercano, más que todo si es un padrastro. La mujer, la esposa de ese señor sabe lo que pasa. Claro que sí. Se hace la loca. Yo voy a comentar una anécdota de una persona que yo conocí en Venezuela, una amiga mía, una gran amiga, que cuando ella tenía 14 y 15 años, ella tenía un padrastro. Y el padrastro se le metía en la noche a la cama y le empezaba a sobar. En una de esas, ella se llenó de valentía y le dijo, nunca hubo sexo, pero me decía, era constante. Le digo a mi mamá y la mamá la cacheteó. Oye, esto, la mamá le dijo de todo, que el tipo jamás, que no sé qué. Bueno, esa muchacha tuvo que irse de su casa y vivir con una tía. Porque me dice, Omar, ese tipo me iba... Claro, a punto. Mira, yo he tenido personas cercanas que han, amistades cercanas que han pasado por esta situación. Y es terrible, yo me lo tomo de manera personal. Yo de verdad no quisiera que Dios me ponga enfrente un abusador de esto, porque yo voy a fracasar ese día. Ese día yo fracaso porque no lo voy a pensar 2 veces. Señores, o sea, una persona que goza de su confianza, como en el caso de los padrastros, o un pastor, o una iglesia, sacerdotes, como vimos en el informe de este lunes, un sacerdote que abusaba de 2 jóvenes, de 2 hermanas. Es correcto. Óyeme, yo lo que quiero es mocharle la cabeza. Son enfermos. El estar con un hombre que viole a una niña, que el cuerpo, tú puedes distinguir que es una niña por el cabello largo, por algunas facciones, pero en el cuerpo todavía no se sabe si es hombre o mujer. Y el que a ti eso te provoque llevar una acción en contra de esa niñez, ese señor o esa persona, quien sea, y del trabajo que tenga, hay que... No merece seguir viviendo. Y mira, yo lo que creo que esta señora Mabel Jones, yo creo que tiene como 50 años de atraso, porque esto pasa y es recurrente. Mira, y no solamente que es recurrente, sino que aquí en Conani hay muchas cosas que pasan allí. Inclusive nosotros conocemos un psiquiatra que eventualmente atiende cosas allí y me dice, lo que pasa en Conani no quieren destapar esa olla de presión. Ahí pasa de todo, ahí esos menores son violados, ahí esos menores son maltratados. Y para que tengan en cuenta algo, la mayoría de las personas que violan a estos niños son gente política que va y busca a esos menores. A Conani. Por eso las niñas se salen corriendo y los menores que están ahí no quieren vivir en ese infierno. Pasa una serie de cosas allí que hay que ponerle el ojo y la lupa, porque lo que está pasando en esa institución es preferible dejar a un niño en la calle. Y basándonos en experiencia que hemos escuchado de 2 figuras públicas, entre ellas la jovencita Macha, también que los mismos muchachitos que están ahí adentro, supuestamente, sí, supuesta y alegadamente, por eso digo, basándonos en el discurso que dan 2 jóvenes que estuvieron ahí correcto, adentro, dicen que los mismos jovencitos que están internos en el Conani, porque están internos, a veces también realizan esta práctica de violación sexual. Incluso que es parte a veces, unas declaraciones que dio Tolentino una vez, de que jugaban y el castigo era que uno abusaba del otro, del que perdiera. Jugaban juegos de dados y demás cosas. Te voy a explicar. Mira, yo no dudo que esto ocurra. Y a mí me pareció descabellado, pero a la vez no lo dudaría. ¿Por qué? Porque hay jóvenes que están en Senasa, en Conani. Tenemos el tema de Senasa porque estamos hablando de eso ahorita. El tema de Conani es que además de que hay muchachitos que ciertamente son abandonados, pero tienen su niñez e infancia sana, también entran muchos muchachos que ya a los 11, 12 años son delincuentes y están ahí adentro, pero son delincuentes confesos. Sí, es correcto. Pero te voy a decir algo, esos juegos son propiciados porque ahí son maltratados, eso es lo que ellos ven. Los niños están viendo eso en esa institución, de verdad. Hay que
el señor presidente o la primera dama, que es bastante sensible con esto, deben ponerle ojo a él. No es de este gobierno, eso viene de hace mucho. Recordando que yo tengo como 23 años en este país y la mayoría de los políticos se tiran a los pueblos con esos lambones a buscarle niñas a estos señores de la política, a estos senadores, a estos diputados, a estos ministros, a estas grandes personalidades que están enfermos. Son abusos. Son un abuso. Y también decir que hay ministros en la actualidad que son pedófilos y que nadie cree que está pasado ya de depresión y que eso lo sabe todo el mundo. Porque si tú eres homosexual y andas con una persona mayor de edad, tuyo. ya eso es tu problema. Claro. Pero cuando tú quieras abusar de los niños, porque es estúpido, porque tienes esa enfermedad, la tienes callada y la defiendes a capa y espada, hasta inclusive ir en contra de cualquiera de ellos si te sacan esto. Hay una persona muy querida en la política que sufre de estas condiciones. ¿Qué? Sí, hay una persona muy querida en la política que sufre de estas condiciones y es un secreto a voces que hay allí, porque este señor es de arma tomar. Entonces hay que ponerle ojos también a las personas que están en los altos rangos del ejercicio público en este país, que quieren abusar de cualquiera y de quien sea para llevar a cabo adelante o seguir con sus enfermedades. Esto hay que ponerlo, esto hay que decirlo, y en cualquier momento este señor se le va a proteger. Llámenos al 809-255-9509 si está en el interior sin cargos, 809-200-1479 y el 866-471-1609 desde fuera del país. Llámenos y díganos su opinión. Y si usted conoce algún pedófilo, diga el nombre. Repórtalo aquí. Repórtelo. Oye, mira, tú sabes que este protocolo que lleva Robert Rey Cabral, yo siento que los demás hospitales, aunque es un protocolo que está dispuesto para que todas las entidades lo lleven, deberían apegarse aún más a hacer esas denuncias y a asumir ellos en conjunto con el Ministerio Público, porque es verdad que a las emergencias de los hospitales llegan muchísimas niñas violadas, jóvenes y adolescentes violadas. Claro. Entonces, yo siento que para nosotros poder ir bajando esas estadísticas o bajando esa realidad que se enfrenta todos los días en los diferentes sectores de República Dominicana, debemos iniciar por ahí. Porque a veces medidas pequeñas en conjunto, tomadas desde distintas aristas, pueden hacer la diferencia. Tenemos que tomarnos en serio ese tema. Tenemos que tomárnoslos en serio. Y más que dejarlo en la mano de las autoridades, denunciar. Claro que sí. Denunciar. Vamos a darle la potestad a las mismas víctimas que puedan dirigirse a una institución que, si no son escuchadas en su casa, puedan poner una voz de alerta. Y no se puede. Porque no son ignorados. Pero mira, yo quiero que las personas nos llamen, no tienen que dar su nombre, si es una persona que ha pasado por esto, porque de verdad es bastante complicado y las ayudas están en la psiquiatría, busquen ayuda profesional, pero es bueno alertar el modo operandi de estos depredadores para que otros niños o otra niña no caigan en este hoyo negro que ustedes viven, porque de verdad le condenan la vida de esa persona cuando es ultrajado de niño, lo condenan. También hay pero yo no medidas que entiendo, hablan los porque psicólogos, como que están son- las cosas en la calle y las mujeres de reputación dudosa, de piernas alegres, ¿por qué usted tiene que abusar de una niña? Ya Omar explicó que eso es una enfermedad. Es una enfermedad, es una patología. Enfermo del diablo. Tú sabes que también es bueno mencionarle a las madres, padres de niños pequeños que nosotros somos los responsables de salvaguardar la integridad de esos seres vivos que trajimos al mundo. O los tutores también, porque hay padres responsables y los abuelos o tíos o abuelas son los que están criando a esa persona. Entonces, ayer yo conversaba con una psicóloga, con la doctora Kenzie Antonio, y hablábamos del tema de la infancia y cómo cuidarlos y su integridad. Y ella me decía, mira, hay prácticas que a veces uno las ve como sanas y cuando tú te vas al trasfondo, tú estás haciendo algo mal. Algo tan sencillo como una mamá bañarse con su niño de 4 años, eso es tachado. La psicología entiende automáticamente, el sistema de ese individuo en formación y crecimiento entiende que él no tiene un espacio privado, que cualquier persona él puede verla desnuda y que a él lo pueden ver desnudo también, y no salvaguarda una integridad. Pero no lo tipifiquemos tampoco, ni nos unamos
a esas voces que hablan de enfermedad. Mire, usted no es ningún enfermo, usted lo que es un bandido, usted lo que es que cortarle su parte en público. Sí, porque van a usar otras medidas para hacer. Oíste, no, uno le corta su partecita y después lo tranca. Yo estoy de acuerdo con eso. Porque hay que ponerlo a sufrir como sufren esos niños. Hasta la Biblia dice que la parte de tu cuerpo que te hace... Córtenlo, pues vamos a cortarle. Si su miembro es ocasión de caer o de pecar, vamos a cortárselo, usted enfermo. Rata sucia. Hay que matarlo. Pero también las consecuencias. Mira, es que yo vuelvo y caigo en lo que mencionaba el otro día. Las consecuencias tienen que ser más fuertes. La persona que abusa de la inocencia de un niño no merece, coño, la consideración de nadie. Para mí, la violación sexual debe ser tipificada legalmente como un asesinato, porque usted está mutilando a esa persona para siempre. Para siempre. Para siempre. Entonces, Yuringri entiende que debe ser tipificado como asesinato. Es una persona que se quiebra, le quebraron la niñez y más nunca vuelve a ser normal. Mira, yo llevé un tipo a la justicia y me voy a reservar los detalles de ese caso. Ay, no me lo haga. Y ese señor, ese individuo de un barrio de 20 y pico de años, abusador de niños, que tuve yo que hacer la investigación, llegar al lugar donde vivía el tipo, ir a la fiscalía y decirle, miren, el tipo está ahí porque no hicieron nada en la fiscalía. Y ya yo iba a ir a buscarlo cuando ellos vieron que yo iba en serio. ¿Para qué te cayeron atrás? No, mandaron una unidad para que llegara primero que yo, porque sabían lo que iba a pasar allí con ese abusador. Y aquí le echan 5 años de cárcel y le dan todas las réplicas del mundo. Comprobado que el tipo es recurrente en el asunto. Porque cuando me puse a investigar en su sector, hasta familiares, niños, un abusador. Bueno. Que Dios lo proteja si ese tipo sale a la calle. Que no se vaya a topar conmigo. Mira, también es parte también de las autoridades y de las leyes de este país el salvaguardar las vidas de esta persona, porque un violador que haya intentado y que tenga ya, porque el que viola una vez ya lo ha intentado varias veces o lo ha hecho varias veces. Eso es verdad. Eso es normal. O sea, y yo me atrevo a decirte, Omar, también que en República Dominicana, y no sé si en otros países, porque aquí es de lo que puedo hablar que conozco. Ciertamente la mayoría de muchachas han sido en algún momento por lo menos tocadas de una manera inadecuada por algún familiar. Óyeme, no digo violadas, pero por lo menos tocadas de manera inadecuada por algún familiar. Mira, bueno, las leyes deben proteger a esta persona, darle el escarmiento que merecen, que se pudran en la cárcel. Porque te voy a explicar esto, porque creo que en el punto que tú acabas de dar, tengo muchas amigas que en una vez caímos en un tema así de esto como conspiratorio y me di cuenta, muchas son casadas con hijos, otras que son de 20 y algo de edad. Sí. Y me sorprendí de que la mayoría de las personas que estaban ahí, estamos hablando como de 8 o 10 mujeres, todas fueron abusadas, inclusive hasta por el esposo en ese momento, de la mamá, que le decían que no, y las galleteaban y le daban para allá. Entonces, eso es una caja de Pandora que aquí no se habla, no se expresa, pero he visto muchas jóvenes que me dicen a mí me violaron en tal sitio, yo cuando tenía tanta edad me tocaron, yo no quería. O sea, yo sí he tenido contacto con este tipo de personas, no sé por qué llegamos a ese tipo de conversación, pero me lo han hecho saber, y yo le digo, pero ¿qué hiciste en tu tiempo? Nada. Me dice, Omar, no puedo hacer nada. Porque esto es un país donde si tú dices eso, creen que es mentira o que tú eres un cuero. Y para esas personas, yo quiero que además de hablar de la situación que se da, mencionemos también quizá algo que pueda servirles, y es que hay una línea telefónica para usted que quizá no puede pagar terapia, no tiene acceso a un terapeuta, o hay mujeres que incluso no tienen acceso a salir de su casa sin el permiso de su esposo, están siendo violentadas, y es una línea que ha aperturado el Estado para salud mental. Esperemos que esa sí funcione, que es 809-200-1400. Sí, pero en ese abuso a mí no me hablen de salud mental. Hay que habilitar una línea telefónica donde usted llame y diga y si se comprueba que sí, le arranquemos la cabeza. Yo estoy de acuerdo con en un sitio público. Tiene que haber un sitio. Si usted abusa de un niño, usted no puede estar vivo. Es correcto. No puede estar vivo. A usted no, oye, a usted no se lo salva a nadie. No.
Bueno, mira, con este tema que de verdad hay que traer a un especialista para dar más luces y sobre todo dar números, como lo acaba de decir Yulingre. Hay muchas ayudas, lo que hay que buscarlo. Muchas veces el gobierno se queda corto, por eso la gente no llama, no llega a estos sitios, porque se sienten que pierden el tiempo. También hay que ponerle un poquito de lupa a todas estas instituciones que están para este tipo de situaciones y que muchas veces, vuelvo y repito, se queda corto el listado. Señores, vámonos para... A toda marcha. Opiniones con sentido.